Vamos a ver, la libertad del ser humano no es una libertad completa. Hay un montón de automatismos, hay un montón de patrones, muchos de los cuales se han formado en nuestra niñez, que de manera automática controlan nuestra conducta. Ahora bien, sí tenemos una libertad auténtica y verdadera. No es completa, sí es auténtica y verdadera. Y es precisamente lo único que no nos podrá nadie quitar. Cómo decidimos, cómo elegimos relacionarnos con las cosas que nos pasan en la vida. Y es muy importante que sepamos que eso existe, que necesitamos utilizar eso y que ese espacio de libertad es un espacio que se conquista día a día. Nos tomamos las cosas de forma demasiado personal porque estamos habitualmente en estado defensivo. Nos sentimos solos, nos sentimos perdidos, nos sentimos en peligro. Y cuando una persona se siente así, cuando una persona está a la defensiva, de manera natural se vuelve irritable. Cuando alguien está irritable, el comentario más nimio puede producir una sensación incómoda en esa persona y reaccionar de una manera, digamos, agresiva o violenta. Si nosotros fuéramos un poquito más conscientes de que solo se crece en compañía con las otras personas, que la cosa más hermosa del mundo es la generosidad, que hacer algo por los demás es la fuente de la felicidad. Si disfrutamos con el éxito de los demás, si aparcamos nuestras envidias y celebramos pues esos pequeños triunfos que otras personas tienen, si entendemos que no hay enemigos, sino sencillamente maestros que nos ayudan a mejorar en algunas cosas, entonces no nos acercamos al mundo en esta situación tan defensiva, sino en una situación mucho más de explorar, de comprender, de conocer. Y ahí está el origen de toda grandeza. Desde mi punto de vista, todos los procesos que lesionan al ser humano empiezan en el egoísmo. El egoísmo no quiere decir que no me pueda cuidar a mí mismo. Es fundamental que me cuide a mí mismo para poder cuidar a los demás. El egoísmo es cuando yo me convierto en el único centro de todo. A las demás personas las convierto en objetos que solo sirven para conseguir mis fines. El origen de toda grandeza es la generosidad. Lo que pasa es que desde el punto de vista del ego, cuando el ego es muy estanco, la generosidad se vive como una pérdida. Y entonces hace todo lo posible para que no exista esa generosidad. ¿Qué ocurre? Que en el momento en el que, a pesar de esa tendencia que tienes a cerrarte y a no ser generoso, eres generoso, metes luz en el interior y entonces la oscuridad empieza a desvanecerse. El ego no es ni bueno ni malo, es oscuridad. ¿Y cómo se saca la oscuridad de una habitación? No podemos sacarla, no existe ese hecho de poder sacar la oscuridad se desvanece en presencia de luz. El frío, curiosamente, no tiene, digamos, una realidad en sí mismo. La generosidad es luz. Toda experiencia, cuando es grabada en el cerebro humano y en el cuerpo, porque también se graba en el cuerpo, la mente es una conexión, es una red de información que engloba la totalidad del cuerpo y por supuesto al cerebro. Hay tres elementos en esa experiencia. El primero es el hecho físico. El segundo elemento de la experiencia es la emoción que yo experimento en ese momento. El tercer elemento es el elemento clave. Es la interpretación, la evaluación que yo estoy haciendo en ese momento de lo que ha ocurrido. ¿Cómo les podemos dar una pauta para que se enganchen a ese pensamiento positivo o a ese ver las cosas de una forma más optimista? Los hábitos acaban determinando nuestro destino. Si quieres cambiar tu destino, tienes que cambiar tus hábitos. Cambiar un hábito no es nada fácil. Nada fácil. Porque está integrado incluso a nivel celular. O sea, no es una cosa solamente de cambiar una idea. Es que nuestras creencias, nuestras vivencias de certeza están a nivel molecular. Es decir, un cerebro, para que nos hagamos una idea, un cerebro de una persona que cree que es estúpida, es un cerebro que ha integrado esa estupidez y tiene bloqueados montones de circuitos cerebrales. Aunque esa persona sea superinteligente, que lo es, seguro. Pues es el tremendo poder que tiene lo sutil en lo físico, el fondo en la forma. Cuando esa persona empieza a abrirse a que es mucho más que lo que ella cree que es, ese cerebro empieza a liberarse de la carga. Esto implica un hábito.
¿Qué he visto yo y cuál es la estrategia que publico y escribo? La única estrategia que yo he visto que funciona. Y mira que he dado vueltas. La primera es: tienes que ser consciente de lo que está en juego. Tienes que sentir algo que para mí hay dos palabras. Bueno, hay tres palabras de tremenda importancia. Y una de ellas, que es la que viene a cuento, es inspiración. Tienes que sentir la inspiración. La inspiración no es una idea bonita. La inspiración es el reconocimiento a nivel visceral de que hay algo en juego de extraordinaria importancia. ¿Cómo podemos hacer que la zona prefrontal izquierda, que es la sede, como has comentado, de las emociones positivas como la benevolencia, la compasión, el amor altruista, cómo podemos hacer que venzan un poco, que inhiban un poco la tendencia excesiva que pueden tener algunas personas de fijarse más en lo negativo? Pues se ha visto que es fruto de un entrenamiento. Esto es absolutamente y literalmente como un músculo. Tú lo usas, se expande. No lo usas, pues nada, pues deja de funcionar o funciona con menos intensidad. Son varios ejercicios. El primero es un ejercicio constante de dominio del foco de la atención. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier situación de la vida en la que te encuentres, automáticamente busques lo positivo de esa situación. Automáticamente. Al principio no encontrarás nada. Pero a medida que vayas ganando soltura y habilidad en el manejo del foco, empezarás a ver cosas que no son obvias, que no se ven de entrada y que sí son aspectos positivos de la realidad. Segundo, ejercitar mucho más la sonrisa. La sonrisa no es nada, no es algo simplón, es algo con una fuerza extraordinaria. Que a una persona que ha tenido un día de estos que decimos espantoso, que todo le ha salido mal, una persona la sonría con afecto, supone un mundo. La sonrisa es algo que no solo sucede hacia afuera, que también sucede hacia adentro. Y se ha demostrado que cuando una persona en el laboratorio donde se dispone esta tecnología sonríe, porque está recordando a alguien a quien tiene cariño o algo que le recuerda una experiencia favorable, hay una activación de la zona prefrontal izquierda. Quiere decir que la zona prefrontal izquierda está trabajando. Si está trabajando, esa zona se está expandiendo. Otro elemento importantísimo es el tipo de palabras que usamos. Si nosotros buscamos palabras más positivas, en lugar de hablar tanto de problema y más problema, hablamos de desafío, o como dice mi querido amigo Jandro el Hormiguero, en lugar de decir solo me queda media hora, dijéramos aún me queda media hora, la zona prefrontal izquierda, claro que se activaría, lo mismo que se activa con gestos de benevolencia, con gestos de generosidad, con gestos de compasión, y por supuesto se activa con el ejercicio físico. El movimiento, acelerar el corazón y la respiración, por ejemplo, andando un poquito deprisa, produce la liberación en el cerebro de una sustancia que se llama BDNF. El BDNF favorece la formación de nuevas conexiones neuronales. Es decir, tenemos muchos sistemas para potenciar la zona prefrontal izquierda, inhibiendo la zona prefrontal derecha cuando actúa en exceso. Lo que pasa es que esto exige un entrenamiento y hay que estar dispuesto a poner lo que se pone en un entrenamiento. No sucede como por arte de magia. Es un entrenamiento progresivo donde estamos cambiando la estructura cerebral. Claro, cuando tú cambias tu estructura cerebral, cambias tu mente. Cuando tú cambias tu mente, ya no ves lo mismo que veías antes, sino que puedes ver posibilidades que antes sencillamente estaban ocultas, estaban veladas. Todo lo que piensa nuestra cabeza desemboca en nuestro cuerpo, ¿no? Sí, hay que distinguir dos conceptos, porque son diferentes. Uno es una emoción y otro es un estado de ánimo. Por ejemplo, yo me presento a un concurso de algo y lo pierdo, y me puede generar una emoción de tristeza. Pero si yo me mantengo en esa tristeza días, semanas, meses, eso ya no es una emoción, eso es un estado de ánimo. Entonces nosotros tenemos emociones, vivimos en estados de ánimo. Las emociones, salvo que tengan una enorme intensidad y la persona, pues yo que no sé, tenga una patología cardiovascular que no conoce, en general el organismo las tolera muy bien. Lo que no tolera nada bien son los estados de ánimos tóxicos, es decir, emociones mantenidas en el tiempo y que nos van desgastando. ¿Por qué? Porque estas emociones están asociadas con cambios muy profundos a nivel hormonal. Estos cambios, si duran poco tiempo, no tienen trascendencia, pero si están mantenidos en el tiempo, generan mucho daño a todos los niveles del cuerpo. Es que no hay un nivel en el que no dañe, a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel del sistema inmunológico, a nivel del aparato digestivo, a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, es que todos los lados.
la resiliencia, el dominio de la atención, el autogobierno, la agudeza sensorial, la adaptación al entorno y la duración. ¿Cuál le da más importancia, Mario? Autogobierno. Autogobierno. Sí, porque el autogobierno es la capacidad de gestionar tus propias emociones, que no quiere decir suprimirlas, quiere decir saber gestionarlas. Para eso te tienes que conocer, tienes que comprender, y el autogobierno es el que te permite muchas veces la resiliencia, es decir, la resistencia ante las dificultades, ante las adversidades de la vida. Entonces me parece central. Muchas personas dicen: que quieren cambiar y no hacen absolutamente nada para cambiar. Porque el cambio personal, la transformación, da mucho miedo. Es salirte de esa zona conocida, de tu status quo, y empezar a explorar más allá de las limitaciones que uno mismo se ha impuesto. La personalidad es como un rol, como un papel. Cuando nosotros decimos yo soy aquí, nos estamos limitando a una descripción que hemos hecho de nosotros mismos que nos impide absolutamente explorar nuevas posibilidades y nuevas oportunidades para nuestra vida. Es la rigidez con la que nos definimos nosotros mismos la que en el fondo nos está limitando. Las palabras abren cajones emocionales y cajones experienciales en las personas. Por eso la palabra es un símbolo que abre todo un mundo de sentimientos en el ser humano. Las emociones, los sentimientos moldean, modulan nuestra percepción de la realidad. Porque el problema del ser humano es la ignorancia de su verdadera naturaleza. Claro, cuando tú no eres consciente de tus recursos y de tus posibilidades, te asustas ante el más pequeño de los desafíos. Claro que somos ignorantes de nuestra verdadera naturaleza. En un momento determinado de nuestra vida, cuando éramos chiquititos, hicimos una definición, una descripción de nosotros mismos, nos la creímos, y ahora vivimos de acuerdo a esa descripción y no de acuerdo a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, en su conjunto y en su esencia, es perfecta. La palabra perfecta quiere decir completa. Es decir, no somos mecanismos de relojería averiados que nos tienen que arreglar porque no damos la talla. Somos seres excepcionales. La aceptación solo significa reconciliarse con la realidad. Es decir, asumir una realidad sencillamente porque es, aunque no me guste. La aceptación deja de resistirse a lo que es. Deja de luchar con la realidad. Es decir, si a mí me diagnostican un tumor maligno, la aceptación no quiere decir que me guste, la aceptación no quiere decir que esté de acuerdo, la aceptación es que asuma que esa es la realidad y con esa realidad ahora tengo que jugar. ¿Qué ocurre cuando yo acepto? Que me aflojo muchísimo, que esa tensión de la rebeldía contra la realidad produce cambios muy negativos en el funcionamiento del cuerpo y el cerebro. La resignación es una actitud pasivo-agresiva. Es decir,
like tiny tears in a happy chase, hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground, music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway, feel the world come out to play. Lightning cracks but don't you fear, magic shines when skies are clear, raindrops whisper secrets true, a hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through, rainbow magic me and you, smiling faces, hearts alight, everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through, rainbow magic me and you, smiling faces, hearts alight, everything will be alright. No es que yo me ponga a dar gritos, no es que yo empiece a dar voces, pero hay una resistencia, hay un rechazo oculto a esa realidad. Sabemos que la actitud pasivo-agresiva, mantenida en el tiempo, cuando es un estado de ánimo, produce una elevación de una hormona que se llama cortisol y que es muy negativa en el funcionamiento, por ejemplo, del sistema de defensa, del sistema inmunitario, en el metabolismo óseo, en el funcionamiento del tubo digestivo. Es decir, la aceptación me permite tomar acciones una vez que he asumido que esa es mi nueva realidad. La crisis, en el fondo, es una llamada a hacer un cambio fundamental en la forma de pensar, en la forma de vivir y en la forma en la que la sociedad contempla las cosas. Lo que ocurre es que dependiendo de la forma en la que nosotros valoramos esa crisis, vamos a obtener un resultado u otro. Por ejemplo, si una persona ante una situación de crisis, una situación de dificultad, una situación de inflexión en su vida, lo valora como una oportunidad para hacer un cambio fundamental
en su forma de comportarse, en su forma de moverse, en lo que sea, en ese momento esa crisis le va a ayudar a explorar un campo nuevo. Si una persona ante una crisis empieza a valorarlo como una desgracia, como un espanto, como algo terrible, la propia emocionalidad que surge de ese diálogo interno le va a impedir encontrar posibilidades aunque las tenga. Delante de las narices. Es la valoración del evento lo que genera la experiencia en la persona. La palabra foco o la palabra atención, el foco de la atención, es clave. Nosotros vamos muy distraídos por la vida. Cuanto más complejo sea el entorno, más claras tienes que tener tus prioridades. Cuanto más difíciles son los desafíos, más anclado tienes que estar en tus valores. Eso es el foco. El foco es no dejarte distraer por cosas que son irrelevantes. En cirugía es fundamental tener foco. En la vida es fundamental tener foco. Tener foco es decir sí a lo fundamental y obviamente para eso hay que decir no a lo que no es fundamental.